8 de la noche en punto, bienvenidos a Sala de Prensa. Lastimosamente abrimos justamente este espacio lamentando lo sucedido hoy en el norte de Santander. Una avioneta se accidentó justamente mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña y ahí se encontraban 15 personas, 13 pasajeros, 2 tripulantes de cabina, en donde desafortunadamente todos perdieron la vida. Y cuando hablamos de todos también nos referimos al representante a la Cámara, Diógenes Quintero, quien es representante o quien fue representante de la Cámara justamente por las curules de paz desde el 2022 hasta justamente este año, y estaba buscando reelegirse también para la Cámara de Representantes. Diógenes Quintero estuvo siempre trabajando por la paz del Catatumbo, estuvo siempre en la Comisión de Paz, en la Comisión de Conflicto, también en las comisiones primeras y terceras. Comisión primera, la que se encarga de todos los asuntos constitucionales, y la tercera, la que se encarga de los asuntos económicos. Ahí se encontraba Diógenes Quintero realizando toda su correría para buscar esa elección ya para el 20 de julio. A su vez también estuvo Carlos Salcedo. Carlos Salcedo fue candidato justamente también para la curul de paz. Salcedo estuvo con Diógenes, estaban intentando hacer dupla ellos dos, y justamente estaban haciendo correrías en norte de Santander, tanto en Cúcuta como en Ocaña. Su equipo de prensa nos estaba confirmando que ellos se encontraban en ese viaje, un viaje de tan solo 25 minutos, en donde desafortunadamente pues esta avioneta se accidentó. Ahí se encontraba, aparte de Diógenes Quintero, aparte de Carlos Salcedo, se encontraba Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña. También junto con su esposa estaba justamente en esta avioneta. Hablamos de un exconcejal que ya tenía un recorrido en el municipio, que se encontraba justamente regresando a Ocaña y termina en este accidente fatal junto con su esposa. Y a su vez, de estos 3 políticos que se encontraban en esta avioneta, se encontraba también Natalia Costa. Natalia, asistente de Diógenes Quintero, estaba en el avión, que la intención era regresar de Cúcuta a Ocaña. Su equipo de periodistas, su equipo de asesores de la Cámara de Representantes los estaban esperando en Ocaña para continuar con este espacio. Es más, yo hablé con ellos y ellos mismos me estaban mencionando que estaban haciendo era volanteo en las ciudades, que incluso uno de ellos iba a volar justamente en esta avioneta, pero por cupo terminó yéndose en carro, terminó yéndose por vía terrestre hacia Ocaña, y pues ahí fue donde se notificó pues este accidente de avión en donde murieron 15 personas, desafortunadamente uno de ellos representante a la Cámara. Y esto por supuesto ha generado múltiples reacciones en todas las orillas políticas a nivel nacional. Empezamos con el trino del presidente Gustavo Petro, quien se pronunció también a través de X frente a lo sucedido. Dice: siento mucho estos muertos, toda mi solidaridad a sus familias y que en paz descanse. Es lo que dice el presidente Gustavo Petro con los 15 fallecidos. Francia Márquez, la vicepresidenta: con profundo dolor recibo la noticia del trágico accidente de la aeronave de la aerolínea Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña. Lamento la muerte de Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por las circunscripciones especiales de paz, cuya labor estuvo siempre comprometida con la construcción de paz. Y es cierto, yo que lo conocí, que habíamos hablado en muchas ocasiones, siempre me buscaba para hablar sobre la situación del Catatumbo en el territorio y cómo hacía él para poder buscar esa paz que la comunidad estaba buscando. También vemos el trino del ministro del Interior, Armando Benedetti. El ministro pide las condolencias a las familias del representante a la Cámara, el candidato Carlos Salcedo y los demás ocupantes y tripulantes de esta aeronave de Satena que se estrelló hoy en norte de Santander. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció al respecto a través de un comunicado. Lamento mucho, dice él, el accidente aéreo en el que 15 personas, incluido el congresista Diógenes Quintero, perdieron la vida. Toda mi solidaridad con su familia, es lo que dice justamente
el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galanas. También la defensora del pueblo, Iris Marín, se pronunció a través de redes sociales y en la Defensoría del Pueblo pues aparece este trino con un sentido pesar. Despedimos a Diógenes Quintero Amaya, actual representante de la CITREP, que se conocen como las Curules de Paz, quien además fue personero municipal de Acarí, defensor regional de Ocaña y un servidor público comprometido con los derechos humanos y la región del Catatumbo, de donde era oriundo. Nuestra solidaridad de abrazo a las familias de las personas fallecidas. Trina entonces la Defensoría del Pueblo. Y por supuesto, candidatos a la presidencia se han pronunciado. Uno de ellos tiene que ver Juan Fernando Cristo, que también fue ministro del Interior. Me entristece mucho esta noticia para todas las víctimas y sus familias. Diógenes Quintero fue un gran apoyo en la Cámara para todas las iniciativas de paz. Recordemos que Juan Fernando Cristo estuvo justamente liderando esta cabeza del Interior. Su proyecto para ampliar 10 años la vigencia de las zonas PEDETS, que apoyamos desde el gobierno, queda como su gran legado. Paz en su tumba y un abrazo solidario a su familia, amigos y al partido de la U, que también tenía coaval justamente Diógenes Quintero. Ese es el trino de Juan Fernando Cristo. Quien más se pronunció fue Julián López, el actual presidente de la Cámara de Representantes. Mis más sinceras condolencias a la familia del honorable representante y mi amigo Diógenes Quintero Amaya. Lamentamos profundamente su partida. Dios dé consuelo a sus seres queridos, allegados y equipo de trabajo. Descansa en paz, colega. Es lo que dice Julián López, quien además también es del partido de la U. Continuando con los candidatos a la presidencia, Mauricio Liscano trinó justamente también en horas de la tarde cuando se dio por enterado esta noticia. Dice que este dolor nos exige actuar, reforzar de manera urgente la seguridad aérea. La vida no puede seguir estando en riesgo, más aún después de hechos recientes que ya nos habían encendido las alarmas, porque recordemos que a principios de enero también falleció justamente el cantante de música popular Jason Jiménez, dice Mauricio Liscano, candidato a la presidencia. El candidato Sergio Fajardo también se pronunció al respecto. Lamento profundamente el fallecimiento del representante, del candidato Carlos Salcedo y de las 13 personas que se desplazaban junto a ellos en esta avioneta. Toda mi solidaridad con sus familias y amigos. Urge, dice el candidato, esclarecer lo ocurrido. Y la candidata Paloma Valencia, para cerrar con esta tanda de candidatos frente a estas condolencias, lamento profundamente la muerte de los 15 ocupantes en este vuelo que desapareció cuando cubría la ruta Cúcuta-Ocaña. Toda mi solidaridad con las familias, amigos del representante de la Cámara Diógenes Quintero y del candidato Carlos Salcedo. Pero hablemos de expresidentes, quienes también se pronunciaron, y uno de ellos es el expresidente Juan Manuel Santos. Lamentamos profundamente la muerte de los pasajeros de este vuelo de Satena, entre ellos Diógenes Quintero, un joven comprometido con su territorio, con la implementación del acuerdo y con la construcción de paz. Nuestras condolencias a todas sus familias y seres queridos. Recordemos que Diógenes Quintero fue uno de los que pudo ocupar este puesto en la Curul de Paz después del acuerdo de paz que se firmó cuando Juan Manuel Santos era presidente. Y el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció al respecto. Solidaridad con los familiares del representante a la Cámara, Diógenes Quintero, del candidato Carlos Salcedo y de todos los ocupantes del avión accidentado en norte de Santander. Los acompañamos de corazón. Son, por supuesto, estas respuestas que tienen los diferentes miembros, o tanto de gobierno, expresidentes, candidatos, compañeros de la Cámara, y por supuesto aquí en Noticias Caracol también expresamos nuestro más sentido pésame a estos 15 pasajeros que se encontraban en esta avioneta, y por eso merecemos darles los nombres completos: a Natalia Costa, a María Torcoroma, a María Bendaño, a Carmen Díaz, a Nirley Osorio, a Juan Diego Pacheco, a Karen Liliana Parales, a Rolando Peñalosa, a Diógenes Quintero, el representante, a Ana Quintero, a Ginette Rincón, a Carlos Salcedo y a Mayra Alejandra Sánchez Cristo, quienes lamentablemente fallecieron en este trágico accidente el día de hoy en esta ruta que cubría Cúcuta y Ocaña. Nuestro sentido pésame, por supuesto, desde Noticias Caracol. Muy bien, 8 y 9 de la noche, vamos a entrar ahora sí en sala de prensa. Les recordamos que estamos hablando, por supuesto, de todos los temas políticos, de lo que sucede en las campañas presidenciales, de lo que está sucediendo a materia de los candidatos electorales. Y por supuesto, ustedes han visto que hemos hablado de tanto la izquierda, el centro, la derecha, y esto es que tenemos siempre muchos temas para analizar. ¿En qué andan la derecha? ¿En qué anda el centro? ¿En qué anda la izquierda? Coméntenos a través de nuestras redes sociales. Ahí
ahí, por supuesto, vamos a estar pendientes. Saludamos a Camilo Granada. Camilo es consultor, es analista y fue exalto consejero. Camilo, bienvenido aquí a Sala de Prensa. Y bueno, ¿por dónde iniciamos? ¿Qué le parece si iniciamos, Camilo, por la derecha? Hablemos justamente de Abelardo de la Espriella y este nuevo apoyo que tiene del movimiento Creemos, el que está liderado por el alcalde Fico Gutiérrez. ¿Cómo ve usted este nuevo vínculo? Camilo, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar aquí nuevamente en sala de prensa y un saludo a toda la audiencia. Pues yo creo que esto empieza a mostrar las fracturas que hay en el seno de la derecha, de la derecha más radical y digamos de la centro derecha alrededor de las candidaturas presidenciales. Así como la salida de digamos, o el no apoyo del movimiento Creemos, que lidera el alcalde de Medellín, a la consulta de la gran consulta por Colombia y los candidatos de centro derecha que están ahí, e irse por el candidato Abelardo de la Espriella, pues es ya una primera fisura para lo que la coalición de derecha que ha liderado siempre el presidente Uribe, a lo cual se suma lo que está viviendo el Centro Democrático con la tensión entre María Fernanda Cabal, su marido, el doctor Laforí, y su solicitud de decisión, su retiro del partido y la idea que todo el mundo imagina, y es que ellos quieren liberarse de las consignas del Centro Democrático para apoyar a Abelardo de la Espriella. Entonces, en la derecha hay movimientos importantes. El liderazgo en las encuestas de Abelardo de la Espriella suscita ese tipo de movimientos, de gente que dice prefiere subirse al bus del ganador desde ya, y en vez de esperar a más adelante o apostarle a una candidatura que puede no tener tanto futuro como las candidaturas que están representadas en la gran consulta por Colombia. Entonces ahí hay movimientos y eso pues va a afectar a todos estos candidatos y le va a traer agua al molino del candidato Abelardo de la Espriella. Camilo, pero usted no considera, porque Abelardo de la Espriella no se está midiendo el 8 de marzo, ¿no? Él no va a participar en estas consultas. Digamos que esos votos que podrían ir de Creemos a Abelardo, pues se perderían en esta gran consulta. Ellos también buscarían su apoyo, pues ya que Abelardo de la Espriella no va a estar. ¿O usted cómo analiza justamente la participación de estas aristas, de estos movimientos de derecha en la gran consulta? Pues digamos, hay que tener en cuenta, yo creo que es bueno recordarle a todos los televidentes que tenemos una innovación en este año para las consultas, y es que hasta las elecciones pasadas usted tenía que solicitar el tarjetón de la consulta por la cual quería votar. Ahora le van a usted entregar la papeleta de las tres consultas o las dos consultas que hay por ahora, y el tarjetón del Senado y el tarjetón de la Cámara. Entonces, va a haber mucha más gente que va a estar inclinada a votar porque no tiene que pedir el tarjetón, sino que se lo van a entregar. Y eso hace que efectivamente pues una parte de la derecha pueda apoyar a los dos candidatos, digamos, más identificados con el uribismo que están en la consulta, que son, o tres, digamos, pero dos que son pura sangre, que son pues primero Paloma Valencia, que es la candidata del Centro Democrático, el exministro Juan Carlos Pinzón por otro lado, y finalmente la experiodista Vicky Dávila. Entonces, esos votos de derecha se van a repartir ahí, y cuando uno mira la consulta y las encuestas, perdón, para esa consulta, ahí están los tres candidatos que están más adelante en la encuesta: Paloma Valencia, Vicky Dávila y Claro, Pinzón. Entonces, claro. esta es una consulta que va a estar muy marcada por la derecha, precisamente porque el principal candidato de la extrema es de la derecha, perdón, y el más radical de ellos, que es Abelardo, no participa. No va a El estar. problema de esos candidatos, para cualquiera de ellos tres que gane en la consulta, es que no va a contar con esos votos. Entonces va a tener muchos más votos en la consulta que en la primera vuelta, porque todas esas aristas que usted llamaba, que se están yendo hacia Abelardo, pues en la primera vuelta van a votar por Abelardo y no por el candidato de la gran coalición, de la gran consulta por Colombia, y en particular esos tres que son más cercanos al uribismo. Votos prestados.
como dicen por ahí, Exacto, son votos votos prestados. prestados. Mire, Y Camilo, es ¿qué le una parece? ilusión. Sí, claro, obvio, y hay que tener mucho cuidado con lo que viene justamente en esta consulta. Por eso, ¿qué le parece si ampliamos esta conversación? Quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Estrada. Juan Pablo es abogado, es docente y analista político. Juan Pablo, estamos hablando de la derecha, de la Buenas extrema noches derecha. para todos, para Camilo, para la audiencia del programa. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Juan Pablo, ¿usted cómo ve esta nueva adhesión, por decirlo así, del movimiento Creemos de Fico Gutiérrez con Abelardo de la Espriella? ¿Cómo se está moviendo la derecha en el país? A ver, yo coincido con muchas de las cosas que ha dicho Camilo, siempre con acierto. Sin embargo, yo tengo una duda en torno a esa efectividad de la consulta y de que haya instrucciones a votantes. Como decía Camilo, la sola entrega del tarjetón va a provocar el deseo del votante de participar. Y aunque el movimiento de Abelardo de la Espriella, a través por lo menos de Salvación Nacional, que es la lista que él ha decidido apoyar, está abiertamente en contra de votar en la consulta, eh, me parece un error porque finalmente van a terminar juntándose. El que gane esa consulta, eventualmente plegándose a Abelardo o viceversa, y en la medida en que esa consulta tenga una buena votación, pues eso va a generar un escenario positivo para ambos. Entonces, pienso que Abelardo, al recoger estas dos adhesiones, o al menos esta primera, empieza a perder mucha de su característica de outsider, que sabemos que no lo es, porque pues lo de Fico es un movimiento político, va a tener una estructura en Medellín, y lo mismo ocurriría si llegan los Char. Entonces yo sí creo que en el partidor de esa consulta tiene una ventaja enorme Paloma Valencia, porque solo hay dos movimientos en el país que tienen hoy en día estructura política, desde Riohacha hasta Leticia, pasando por Pitalito y Suacha, y son el Pacto Histórico y el Centro Democrático. Entonces, lo que está a prueba es qué tanto puede Federico Gutiérrez pulsearle al presidente Uribe a nivel nacional, qué tanto puede quitarle la plaza donde Uribe es consentido, que es Medellín. Entonces, yo pienso que el presidente Uribe jugó inteligente al meter a Paloma en esa consulta, porque finalmente tiene una vocación de ganadora, al menos en el papel, y si además crece, hay mucho simpatizante de hoy con Abelardo que está viendo que Abelardo tiene dificultades para crecer, que su discurso tan radical en la extrema derecha le va a costar atraer votos del centro, y está terminando, vaya paradoja, siendo Paloma Valencia la de derecha moderada. Entonces yo creo que la derecha es la que mejor está en el partidor, tiene un candidato punteando, y puede tener de acá de esta consulta un resultado interesante con otro candidato, desde luego sin descartar que el voto de opinión haga lo suyo, el voto de centro haga lo suyo, si no hay otra consulta. Eso es lo que yo veo de la derecha en este momento. Juan Pablo, usted menciona al expresidente Álvaro Uribe. Yo quiero preguntarle a ambos y quiero iniciar con usted, Juan Pablo. No, Álvaro Uribe no ganaría, así sea con Paloma Valencia o con Abelardo de la Espriella. No, yo creo que sí, pero creo que Abelardo ya ha mostrado que el hecho de que el presidente Uribe no se haya volcado a apoyarlo a él desde las primeras de cambio, a pesar de la famosa frase de que estamos pendientes desde Fajardo hasta Abelardo, Sí. muestra que el presidente Uribe, que es un gran lector de la política, y además hay que decirlo, es un gran elector, se eligió dos veces, eligió al primer Santos, eligió a Duque, logró que ganara el no. Entonces, digamos, eso no hay que subestimarlo. Tuvo una muerte política por cuenta de una condena, y resucitó con una absolución, y él sabe salir a la calle, y todavía tiene como... Y está de candidato y al está de Senado. candidato en una lista al Senado. Entonces, yo no subestimaría esa fuerza del presidente Uribe, y yo, con el respeto que tengo por Fico Gutiérrez, que ha hecho su vida política, yo dificulto que él pueda tocar esas bases del Centro Democrático más allá de lo que tiene en Medellín en su estructura de la administración pública, que no es tampoco despreciable, pero me parece que Uribe es un jugador muy, muy importante, y está con Paloma
echado en los restos. Camilo, ¿usted qué opina del expresidente Uribe? ¿También ganaría con uno o con el otro? ¿O de derecho va a derecha con Paloma Valencia? No, yo creo que él está haciendo, y como lo decía Juan Pablo, a quien saludo también, me da gusto escucharlo. Y yo coincido también con Juan Pablo en que él abrió el abanico desde el principio con la idea, con su mantra de todo menos el petrismo, hay que derrotar a Petro, y cualquier cosa para derrotar a Petro. Entonces, en este escenario en el cual Abelardo no quiso jugar, y hay que recordarnos de eso, es que el primero que le dijo no a Uribe fue Abelardo, no al revés. Eh, a- eh, Abelardo de la Espriella se negó a aceptar la invitación de el expresidente Uribe a participar en una consulta. Entonces, el Propuso presidente una Uribe encuesta, tiene, ¿no, Camilo? Propuso una encuesta en el momento de más efervescencia de su candidatura, sintiéndose muy claro, seguro ganador. Y los demás no lo claro, aceptaron con razones obvias. de acuerdo. Y era obvio que Abelardo quería la encuesta porque no tiene la maquinaria que señalaba Juan Pablo también para un voto a voto contra la maquinaria y la estructura de partido que tiene el Centro Democrático. Pero volviendo al tema, el presidente Uribe, el expresidente Uribe, es el único expresidente que tiene dos candidatos, dos caballos en la carrera, ¿no? Entonces, pues porque probablemente Paloma puede terminar ganando la consulta, podría ganar la consulta relativamente fácil por todo lo que hemos expuesto, y entonces tendría en primera vuelta o a Abelardo o a Paloma. Y el que surja de esas dos, pues le da una opción de victoria al expresidente, cosa que ningún otro político en Colombia tiene en este momento, la doble posibilidad, doble apuesta en la misma carrera. Sí. Entonces, esto demuestra lo inteligente y lo astuto que es el expresidente Uribe en política. Hablemos ahora de la otra orilla, porque nos queda poco tiempo y quiero intentar tocar las tres. La izquierda. El caballo de batalla del presidente Gustavo Petro, por supuesto, es Iván Cepeda. Hoy estuvo en Neiva y llenó plazas. ¿Cómo ven ustedes a Iván Cepeda, teniendo en cuenta una decisión que se espera que el viernes salga del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo? ¿Será que él va a participar en esta consulta? Pues obviamente las encuestas lo están dando como el ganador total de esta consulta del Frente por la Vida, ¿no? A ver, yo creo que primero hay una duda jurídica bastante relevante, no es menor, y está poniendo a la izquierda una presión con un discurso en el que son expertos, y es decir, que se le quieren atravesar a Cepeda. No, Cepeda ya participó de una consulta que por lo demás la propusieron como interpartidista. El retiro en la fase final de Daniel Quintero, pues no tuvo efectos jurídicos en mi sentir, y que ahora quiera decir que era intrapartidista y pasar a otra interpartidista es un tema de alto calado y que va a tener un impacto importante. ¿Por qué? Porque si Cepeda no juega en esa consulta, Roy Barrera o Juan Fernando Cristo van a tener un espacio que no tienen si Cepeda juega. Porque no nos llamemos engaños, Iván Cepeda tiene una clientela en la izquierda radical, tiene un simbolismo en el tema de si es una víctima de la violencia, es un sobreviviente de una izquierda que estuvo siempre en la legalidad, tiene el lastre que siempre le cobrarán de su cercanía y afinidad ideológica con un momento de la lucha de las FARC, pero todo esto que estamos viendo como llena plazas es con la maquinaria tradicional. Aquí no hay que llamarnos engaños. O sea, hay un gobierno con una chequera empleándose a fondo y con unos actores enmermelados. O sea, en Valledupar todo el mundo sabe que fue Ape Cuello el que sacó la manifestación que sacó, porque es que a Ape Cuello le dicen ahora la ballena azul, no lo llena nadie, sí. Era el partido conservador, tiene todos los puestos, todos los contratos, todas las entidades, entonces está siendo como mínimo agradecido. Luego yo veo que Cepeda en la consulta sería imbatible. Me queda un tufo a que quiere volver a participar, porque es que con reposición de votos de 8.000 pesos, eso va a ser muy interesante para tener caja para una campaña, pero a mí igual me parece que eso viola la moralidad administrativa, que alguien pueda en 2 consultas, en menos de 3 meses, volver a hacer caja. Entonces yo creo que ahí va a haber muchos intereses para que Cepeda no esté en la consulta, pero sin duda, en este momento, Cepeda es el del gobierno,
con un margen también que yo dificulto para crecer, que eso es lo absurdo de todo esto para cuando usted pase al centro si alcanzamos, y es, están atorados los dos punteros visibles O sea, en un usted ve que ya no límite. crecen más, que ya se quedan ahí. Muy poco porque va a haber, en mi opinión, va a haber voto comprado en la primera vuelta. El voto comprado de Montería para arriba, el voto tiene tarifa. Y eso no podemos llamarnos equívocos. Y el gobierno es quien tiene liquidez, quien tiene fuerza parlamentaria. Claro. Estamos viendo lo de la ley de garantías, estamos viendo todas las medidas populistas y irresponsables que se tomaron para captar. Y hay otro voto que es un voto enfusilado, que antes se hablaba pues del Yarí, del Putumayo, del Guayabero, el Pato, y a pérdida de control territorial va a facilitar ese voto fusilado que dice va a votar, bueno vaya, pero si no gana Camilo Granada ya, el lunes venimos por acá. Y esos dos tipos de votos no son medibles en las encuestas y pueden hacer que el candidato que oficialista crezca mucho. Camilo, ¿será que si Iván Cepeda no está en esta consulta del Frente por la Vida, no tendría votos Roy, no tendría votos tampoco Camilo Romero? A ver, voy a ser muy rápido para que tratemos de llegar al centro. Es claro que Cepeda es el candidato principal en esa consulta coincido que el aliciente de la reposición de votos es el principal motivo para estar en insistir en estar en esta nueva consulta. Eh, por otro lado, yo lo que creo es que tanto al gobierno, además, y a Cepeda, no le interesa que no haya no poder participar en la consulta, porque si no, el ganador de la consulta, Cristo, Roy Barreras, Camilo Romero, pues va a tener que ir a la primera vuelta porque así lo manda la ley. Usted no se puede bajar del bus si gana la consulta. Entonces va a tener un escape de votos en la primera vuelta con ese candidato que salió de la consulta. Esa es la razón de ser de las consultas: eliminar a los que se parecen a usted para recoger un amplio sector del voto de todos los que son más o menos parecidos. Entonces, a Cepeda, más allá del discurso y todo eso, le interesa participar en la consulta por la plata y por los votos y no tener Sí. ninguna competencia en la izquierda No, en el tarjetón. que no se le envalentone Roy, porque si en una. Roy, acuerde que esta es una elección, que es la consulta que fue en frío, a pesar de que el gobierno hubiera podido mover estructuras, pero fue en frío en el sentido de que no hubo La de octubre. una elección, sí, no hubo una elección pegada. Ajá. Esta elección, Roy tiene listas, tiene aliados políticos, Cristo tiene listas, tiene aliados políticos, entonces puede haber una votación interesante, incluso similar a la de la consulta, y si no estuviera Cepeda, pues diría uno, Cepeda estuvo en una consulta de 3 millones, y por decir algo, Roy sale en una consulta de 1.500.000 votos que pueden salir ahí, pues él va a sentir que Claro. puede entrar a disputar y que puede sumar más un Roy del centro que un Cepeda, que yo no le veo espacio en el centro en este momento por el mal gobierno de Gustavo Petro. Tal vez en el pasado sí. Sí. No, y reposición de votos es algo que tengo pendiente porque eso va a dar mucho de qué hablar, pero me quedan 2 minutos, así que quiero llegar al centro, quiero ver a Sergio Fajardo, quiero ver esta posibilidad de Claudia López. Camilo, rápidamente, ¿será que ellos sí tienen posibilidad de crecer? ¿Qué va a pasar con el centro? Pues yo creo que esa es la gran incógnita, y así ha sido también la gran decepción desde hace rato en la política electoral colombiana. Y es que el centro sigue sin organizarse de una manera estructurada, con mecanismos claros, con unas identidades ideológicas. Entonces se vuelve la feria del yo también puedo. Y eso es lo que le está pasando, le ha pasado. Una parte de ese centro se lo chupó la gran consulta, y queda entonces ahora un pedacito del centro que es más a la izquierda, que son lo que acabamos de hablar, Roy Barreras, Cristo, que se mueven hacia el pacto histórico, y quedan los dos grandes que puntearon encuestas hace 6 meses, y que hoy en día están desinflados, que son Claudia y Fajardo, Claudia López y Sergio Fajardo, que Sí. miran con desdén las consultas y ahora se dan cuenta que sin la consulta pueden terminar borrados
borrados antes de tiempo. Juan La Pablo, consulta... Mire lo triste. rápidamente, rápidamente, que me quedan 2 minutos, me quedan 30 segundos. Lo triste de Fajardo es que cuando tenía unos guarismos interesantes en las encuestas, quiso irse solo y no jugar en la encuesta. Y ahora que está débil en las encuestas, ir a una consulta sería una irresponsabilidad y lo entiendo. Él no tiene estructura política, él no tiene una lista fuerte. Entonces, ahí sí terminaría de liquidarse. Entonces, yo siento que lo que puede buscar con Claudia y otras cosas es más una alianza, una encuesta, claro, porque yo sí pienso que el centro está sintiendo, el elector de centro, que la gran consulta se la tragó el uribismo. No hablemos de la derecha, el uribismo. Entonces, ahí es donde Fajardo cree que él puede jugar, pero los guarismos no le ayudan. Este país se volvió de candidatos viables, pero nadie quiere hacer viables a los candidatos. Y en este momento Fajardo no se ve viable. Claro, y lo cierto es que hace falta el 6 de febrero, unos 9 días para saber cómo termina esta consulta. Señores, se me acabó el tiempo, lastimosamente. Camilo, gracias. Juan Pablo, gracias. A ustedes, muchas gracias. Mucho gusto, un saludo para todos. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto, en Sala de Prensa. No se desconecten porque ya llega Signo Pesos. Chao.